Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Ciudadano TV, la revista oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana con toda la información que usted necesita saber. Ecuador participó esta semana en el Centro de Ferias de Madrid, España, de la sexta reunión Unión Europea-América Latina, donde se expuso por primera ocasión y de manera consistente la corresponsabilidad de los países de la Unión Europea frente al incremento de los índices de desempleo entre la comunidad ecuatoriana, producto de la crisis económica mundial y del reciente colapso económico de Grecia, país cuyo gobierno se reunió con el mandatario ecuatoriano durante este encuentro a fin de conocer las medidas económicas adoptadas por nuestro país para paliar esa crisis. El apoyo del sistema financiero español a los migrantes que, fruto del desempleo, no pueden honrar sus deudas e hipotecas, también fue abordado en busca de respuestas que, a decir del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, son factibles bajo ciertas condiciones. En esta nueva edición también abordaremos una serie de temas relacionados con el desarrollo productivo y social de la SUAY a propósito del último gabinete itinerante desarrollado en Zig-Zig. Temas como la actividad turística y minera que se desarrolla en esa zona, pero también detalles de un nuevo reconocimiento de las Naciones Unidas a la labor social que emprende el Ecuador en favor de los más necesitados. Pero vamos de inmediato entonces con el desarrollo de la información. La problemática del migrante sudamericano en el contexto de la reciente crisis económica mundial tras la debacle de la economía griega y sus repercusiones en el hoy débil sistema financiero europeo fueron discutidos por primera ocasión durante una cumbre de países de ambos continentes. El tema fue propuesto por el primer mandatario ecuatoriano, quien pidió reciprocidad y comprensión a los agentes económicos españoles frente a las deudas e hipotecas asumidas por los migrantes ecuatorianos cuando estos mantenían sus trabajos. La preocupación del gobierno nacional por el bienestar del migrante ecuatoriano llevó al presidente Rafael Correa a reunirse con los compatriotas residentes en España y a plantear la necesidad del respeto a los derechos de los migrantes en todo el mundo durante la sexta cumbre de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, cumplida en Madrid esta semana. Que se respeten los derechos humanos de todos los migrantes. No me gusta la palabra ilegales porque creo que no hay seres humanos ilegales. Migrantes regulares o irregulares. Tengo que decirle que hubo mucha resistencia de parte, no de España, pero de parte de la Unión Europea. El jefe de Estado criticó el hecho de que muchos migrantes ecuatorianos hayan perdido sus casas por el hecho de quedarse sin empleo debido a la crisis económica que vive España, calificando a este sistema como inhumano. En Europa hay créditos negociados con determinados bancos donde se prestaron 100.000 euros y se compró una casa valorada en esos 100.000 euros. Pero si más tarde la casa solo vale 30.000 euros, la persona que recibió el crédito sigue debiendo los 70.000 pese a que le quitan la casa. Eso es inaudito, eso es intolerable. Ante esta situación, el gobierno ecuatoriano planteó al gobierno de España una solución que beneficie tanto a la banca española como a los migrantes ecuatorianos. El presidente ha hecho un planteamiento al gobierno español de encontrar una salida adecuada, negociada con la banca, que también incluso le conviene a la banca, para no quedarse con un montón de pisos sin poderlos después vender o malbaratarlos, en el sentido de que la gente que está en esa situación pueda, las propias viviendas que las estaba comprando, alquilárselas al banco, ¿ya? Y tal vez retomar después de un tiempo, 2 años, ojalá 3 años, que puedan recuperar su empleo, puedan retomar otra vez el pago de su vivienda. La presencia del presidente Rafael Correa en España generó además la atención de la prensa internacional, interesada en conocer, entre otros temas, la postura ecuatoriana sobre la orden de prisión de la Justicia Nacional en contra de Juan Manuel Santos, candidato a la presidencia de Colombia. Lo que debe tenerse claro es que Ecuador es un Estado, insisto, de derecho, donde no se persiguen personas, se persiguen delitos. Y el 1 de marzo del 2008 ocurrió un delito en Ecuador. Nuestro territorio fue bombardeado, 26 muertos, uno de ellos ecuatoriano, y la justicia tiene que investigar, tiene el deber de investigar ese delito. En la cumbre de Madrid, Ecuador también planteó la necesidad de construir una nueva arquitectura financiera regional, mayor atención a las políticas medioambientales
y reiteró su negativa a la negociación de un tratado de libre comercio que no privilegie el capital social frente al capital financiero. Bolivia y Ecuador no estamos de acuerdo con el libre comercio y Ecuador va a negociar y estamos negociando un tratado comercial con España y más aún con Unión Europea, de asociación que incluye 3 pilares: político, para nosotros es importante el diálogo político, por ejemplo, sobre migración, por ejemplo, sobre crimen organizado, diálogo sobre cooperación y los acuerdos comerciales, pero sin el simplismo del libre comercio, sino discriminando, tomando en cuenta las especificidades de cada país, es decir, acuerdos comerciales para el desarrollo. La presencia del presidente Rafael Correa en Madrid generó gran interés en los medios internacionales que estuvieron siempre pendientes de las expresiones del mandatario ecuatoriano. Con imágenes de Eduardo Santillán y Cristóbal Hidalgo, en Madrid, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Lamentablemente, las expresiones del presidente Rafael Correa a la agencia EFE durante una entrevista concedida en Madrid fueron descontextualizadas por este medio y distorsionadas por completo por el diario La Hora de Ecuador. Con respecto al proceso judicial que le sigue un juez ecuatoriano al candidato presidencial de Colombia, Juan Manuel Santos, por el bombardeo no autorizado del ejército colombiano a suelo ecuatoriano el pasado 1 de marzo del 2008. El secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, puntualizó que ante la pregunta formulada acerca de la dificultad que implicaría la existencia de una orden de captura emitida por la justicia ecuatoriana contra Santos, si él fuera elegido presidente de Colombia, el mandatario jamás señaló que esto implica un problema para las relaciones bilaterales entre ambas naciones, como equivocadamente recoge EFE y deforma el diario ecuatoriano La Hora. La presidencia de la República del Ecuador expresa su absoluto respeto a los procesos internos de todas las naciones del mundo y en particular su compromiso de no interferir en los procesos democráticos de elecciones en ningún país, como el que actualmente se encuentra en curso en la hermana República de Colombia. El presidente Correa jamás señaló que la persona del candidato Santos implicara un problema en las relaciones bilaterales entre Ecuador y Colombia, como equivocadamente recoge EFE y deforma diario La Hora del Ecuador. Y a propósito de este tema, la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional ultima detalles para la discusión en segundo y definitivo debate del proyecto de ley de comunicación. El segundo vicepresidente de la Asamblea, Rolando Panchana, expone la necesidad de un nuevo marco jurídico que rija la comunicación. Pero mientras el trámite avanza, el gobierno mantiene su posición de desmentir semanalmente las falsas publicaciones que se repiten ociosamente en determinados medios. Que el gobierno nacional tenga que desmentir a medios de comunicación se ha convertido en una práctica común. Existe un grupo de periódicos, canales y radios que con evidente afán de perjudicar publican supuestos, imprecisiones y hasta mentiras sobre el presidente, ministros, funcionarios de Estado e incluso ciudadanos comunes. Para rebatir estas falsas noticias, el gobierno del presidente Rafael Correa agregó en su enlace ciudadano de todos los sábados un espacio denominado La libertad de expresión ya es de todos, donde se proyectan videos con testimonios y datos estadísticos que demuestran lo errado de las publicaciones. Nosotros lo único que queremos es que haya responsabilidad ulterior y periodismo responsable. Y en la medida que haya eso, nosotros, por ejemplo, los sábados en la libertad de expresión ya es de todos, no tendríamos material para criticar, pero créanme que nos falta el tiempo y nos sobra material. El secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, reconoce que el presidente es duro con la prensa, pero indica que esa actitud es necesaria. Deben tratar de reflejar la verdad de la manera más factual cuando de información se trata. Cuando de opinión se trata, deben decir cuál es su tendencia de opinión, pero los articulistas o editorialistas opinan de una forma crítica sobre hechos que no son reales muchas veces y confunden al lector. El funcionario está convencido de que Ecuador vive una época histórica y que por primera vez se puede decir que en el país existe libertad de expresión y de prensa, concepto que comparte el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Rolando Panchana, quien ejerció el periodismo durante años y es el autor de uno de los 3 proyectos de ley de comunicación que se presentaron en la Asamblea. Mucha gente que me comentaba en las ruedas de prensa, ojalá alguna vez se eleve a categoría de ley la cláusula de conciencia. Eso va a ser realidad ahora. Una ley nazca bien para impedir la precarización de las relaciones laborales en los trabajadores
de los medios de comunicación. La Comisión de Comunicación discute algunos temas considerados polémicos previo al segundo y definitivo debate y posterior votación en el Pleno de la Asamblea de la Ley de Comunicación. Las atribuciones del Consejo de Comunicación y por ende, definidas las atribuciones, sus integrantes, quienes lo integran, cómo se los elige y cada cuánto se los elige. Y la regulación en sí, qué sanciones debe haber, hasta dónde deben llegar, qué tipo de sanciones se pueden aplicar y qué tipo de sanciones definitivamente no se van a aplicar. Al final, el acuerdo político firmado entre los jefes de bancada determinó que no va a haber posibilidades ni de cerrar ni de clausurar temporalmente medios. Los medios públicos son una iniciativa de este gobierno que, según el secretario de Comunicación, generan el equilibrio necesario en la entrega de información a la ciudadanía. También hay censura en la sobreoferta de información y los medios públicos como Ecuador TV, como el Telégrafo, como Radio Pública pueden abordar lo que falta y pueden entregarle a la sociedad ese faltante, ese contrapeso que no responda exclusivamente al rating. Según el cronograma de la Asamblea, se espera que a más tardar en el mes de julio de este año, la Ley de Comunicación sea enviada al Ejecutivo para su aprobación. En Quito, Yoconda Lore, El Ciudadano TV. El Gobierno Nacional recibió un reconocimiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por las acciones que emprende en materia de inclusión social a través de la ejecución de varios programas denominados socios. La ministra coordinadora de Desarrollo Social, Janet Sánchez, explica la importancia de este reconocimiento. En este mes, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, entregó al Gobierno Nacional un reconocimiento por la aplicación de programas sociales que garantizan la inclusión social en el país. Debemos recibir con mucha satisfacción este reconocimiento. Hay que pensar que se han evaluado las prácticas de política social en toda la región y de ellas 4 fueron reconocidas como experiencias ejemplares en América Latina y el Caribe. 3 son relacionadas a temas de salud y una es relacionada a inclusión económica, que es el único caso que se le ha dado a Ecuador. El título se da por la innovación de metodologías especializadas de aplicación de los programas sociales que emprende el Ejecutivo, a través de sus proyectos socioproductivos que buscan la inclusión social y económica de los actores de la economía popular y solidaria, mediante la potenciación del trabajo con el objetivo de que mejoren sus capacidades para desarrollarse hacia el buen vivir. Se ha evaluado todo el tema del aparecimiento de los socios, ¿no es cierto?, de la creación de estos programas denominados socios, que son relacionados a la economía que nosotros denominamos economía popular y solidaria. Por ejemplo, el socio pan, el socio tienda, el socio vulcanizadora, una serie de actividades económicas que son pequeñitas, que corresponden a la economía normal. Por ejemplo, Sociopan inició en octubre del 2008 y actualmente se encuentran registradas 7.000 panaderías artesanales a nivel nacional. Su objetivo es implementar procesos de capacitación y acceso a líneas de crédito a pequeños panaderos artesanales para el mejoramiento de su establecimiento comercial, tecnificación en la elaboración de pan y en la atención al cliente, incrementando así sus ingresos económicos y mejorando su calidad de vida. Ahora mismo estamos reformando el Sociopan. Lo que hacemos es reconocer todas las necesidades, primero un buen diagnóstico de estos actores de la economía popular y luego, respondiendo a sus necesidades, su realidad, generamos unos productos especializados, por ejemplo, de crédito, ¿no es cierto?, de capacitación, en base a nutrirnos de su propia necesidad. A decir de la representante del ramo, se brinda a los pequeños y microempresarios una diversificación de productos, tanto en capacitación, asistencia técnica como créditos, para fortalecer su negocio. La economía popular y solidaria pueda satisfacer parte de la demanda que tienen nuestras instituciones, por ejemplo, demanda de alimentos para los programas sociales de alimentación. Esto ya se ha estado trabajando y se va cada vez madurando y mejorando tanto el instrumento como la metodología. Solo en la primera fase del programa Sociopan se capacitó a 1.058 artesanos panificadores a nivel nacional, mientras que abril de 2009 se benefició a 631 vulcanizadoras en zonas urbanas y rurales en 10 ciudades del país pertenecientes al programa Socio Vulcanizadora.
A estos dos programas se suman los de socioempleo y sociotienda, que a decir de las autoridades del sector social avisoran resultados positivos en este año. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Conozca el pensamiento de la nueva ministra de Cultura, Erika Silva, en una entrevista con Marco Antonio Bravo. Se lo contamos dentro de pocos minutos. Ya volvemos. Nos encontramos en este momento con la ministra de Cultura, Erika Silva, con quien vamos a dialogar en los siguientes minutos sobre temas de mucho interés, sobre todo con la finalidad de conocer las nuevas políticas de cultura que está ejecutando el Ministerio. Recordemos que Erika Silva ha sido posesionada hace poco por el presidente de la República, economista Rafael Correa. Bienvenida al Ciudadano TV, ministra. Es importante para el país conocer las nuevas políticas culturales de un ministerio que de alguna manera no ha aprovechado este gran espacio que ha tenido en los últimos años. Sí, efectivamente, nos ha parecido y me parece a mí que tenemos que partir de, digamos, de la gran meta, del gran propósito estratégico que tuvo el gobierno de Rafael Correa al crear el Ministerio de Cultura. Primeramente, digamos, la cultura siempre fue una actividad periférica del Estado, ¿no? Al Estado nunca le interesó realmente poner a la cultura en el centro, en el eje, en la columna vertebral de su política, porque las élites poderosas de este país, digamos, nunca se identificaron, ¿no es cierto?, con el pueblo en términos de su etnicidad, de su cultura, de su ancestralidad. Pero también el Estado ha estado, valga la redundancia, fuera y lejos del pueblo. Por supuesto, porque el Estado representa justamente, ha representado los intereses de esa élite, digamos, podríamos decir apátrida, ¿no?, que realmente nunca se sintió identificada con ese pueblo de raíces ancestrales, ese pueblo indígena afro-mestizo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues, la cultura siempre estuvo en la periferia del Estado. Cuando el gobierno de Rafael Correa, digamos, recupera la centralidad de la cultura, está dando, digamos, está comprendiendo la importancia justamente de dotar al país de algo que nunca tuvo, de construir o contribuir a la integración simbólica de nuestro país. ¿Y qué elementos claves se tienen que mirar en los próximos meses para justamente llegar hacia allá? Bueno, tenemos que partir justamente de preguntarnos, ¿no es cierto?, cuáles han sido los obstáculos para que nosotros los ecuatorianos construyamos una identidad. Eso quiere decir la integración simbólica, que nos identifiquemos, que nos sintamos parte de una misma comunidad de destino, ¿no? El presidente Correa siempre habla de la necesidad de cohesión social, de la necesidad de cohesión nacional. No nos olvidemos que hace pocos años, ¿no es cierto?, el Ecuador incluso registró proyectos separatistas, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se escribió la Constitución, justamente se pensó en ese sentido, en la necesidad de integrar este país, de integrarlo simbólicamente, de construir la identidad. Y entonces, justamente para proyectar una política cultural de nuevo tipo, nosotros tenemos que preguntarnos cuáles han sido los factores que han impedido esa construcción, ahora, esa integración simbólica. Existe, digamos, ese objetivo macro que ha sido ya anunciado, pero existen algunos elementos coyunturales que son necesarios confrontarlos en este momento para tratar de llegar hacia el objetivo final. Uno de ellos significa justamente un gran problema que se ha presentado en los últimos meses con la Orquesta Sinfónica Nacional, que valdría la pena que comentemos en este momento. ¿Cuál es el estado actual de la Orquesta Sinfónica? ¿Por qué no se ha podido resolver un tema que de pronto no debería haber sido tan complejo? Bueno, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, digamos, ha vivido el año pasado un proceso de evaluación, ¿sí? Los músicos, por iniciativa, digamos, de la gestión de ese entonces y del maestro Schiffer, se abocaron a un proceso de evaluación del desempeño como músicos, ¿no? En ese proceso, todo, digamos, el gobierno que está interesado en elevar la calidad de desempeño profesional, académico, apoyó ese proceso, ¿no es cierto? Pero, digamos, ahí, digamos, hubo un problema, y es que
hasta este momento no se conoce cuál fue la evaluación del Jurado Internacional de los Músicos. ¿Sí? O sea, hay un gran vacío en ese sentido. Lo que ha obligado a hacer una nueva evaluación. Lo que ha obligado a hacer una nueva evaluación. Desde el punto de vista, mi ministerio apoya justamente la política de elevación de la calidad profesional de los músicos y músicas de la Orquesta Sinfónica Nacional. O sea, ¿y usted ya tiene algún reporte de esta evaluación que se ha hecho en estas semanas? Justamente he solicitado al presidente de la Orquesta Sinfónica Nacional que me remita las evaluaciones, la evaluación del jurado internacional obtenida por las y los músicos el año pasado y también las evaluaciones del jurado internacional de este año. Bueno, todavía no tengo respuesta porque esa carta la mandé recién anteayer, pero obviamente mi política, la política del Ministerio de Cultura se enmarca en la política del gobierno, que es trabajar porque se eleve la calidad en todos los ámbitos. ¿Y cuál será el futuro del nuevo director o quién debería ser el nuevo director de la Orquesta Sinfónica? Bueno, eso digamos, deben decidir, discutir el directorio. Eso, digamos, yo todavía no he entrado en conversaciones sobre ese aspecto. Y yo en este momento estoy muy atenta al tema de la evaluación. Creo que de ninguna manera podemos estar de acuerdo en que haya personas que se hayan rebelado, por ejemplo, a someterse a la evaluación. Como los maestros en su momento determinado. Claro, como los maestros en su momento determinado, o como las universidades cuando fueron evaluadas por el CONEA, que impugnaron, digamos, algunas de ellas el resultado de esa evaluación y dijeron que cuando el CONEA dio a conocer el resultado de la evaluación estaba provocando un daño moral, ¿no? Cuando efectivamente jamás se puede provocar un daño moral cuando se hace una evaluación y se dan los resultados de una evaluación objetiva. Ahora, otro tema, ministra, importante es sin duda alguna la Ley de Cultura. Así es. Sin entrar en detalles de lo que significa, porque eso tendremos otros programas para puntualizar algunos aspectos fundamentales. Pero aquí cabe lo que ha sucedido en las últimas semanas. El Ecuador ha discutido, la Asamblea en su momento determinado, la Ley de Aguas y ha llegado a la conclusión de una necesidad de que sean las comunidades indígenas sean evaluadas y sean más que evaluadas, tengan la información precisa para que ellos puedan tomar algunas decisiones también. ¿La Ley de Cultura tendría que tener alguna consulta prelegislativa? ¿Debería ir hacia allá o es un tema que de cualquier manera tiene que resolverse solamente a través de la Asamblea? No creo, porque la Ley de Cultura no es una ley que tiene que ver con derechos colectivos específicamente. O sea, ¿cuáles son los sujetos de la cultura? ¿No es cierto? Los sujetos de la cultura, quienes hacen cultura, son los y las gestores culturales, que son artistas, músicos, son teatreros, son bailarines, son escritores, escritoras, es decir, una gama, ¿no es cierto?, de productores culturales, de gestores culturales que están dentro de cada una de las comunidades, diga usted, en el barrio, en la ciudad, en el campo, en la comunidad. Es decir, que no afecta solamente al sector indígena o campesino. Obviamente la Ley de Cultura es una ley que tiene que ser entendida, ya le digo, o sea, ¿cuál es el objetivo de la Ley de Cultura? Igual que el Ministerio de Cultura, la Ley de Cultura tiene que garantizar la integración simbólica de este país. Es una ley que nos atañe a todos y todas, ¿sí? Es una ley que tiene que considerar a los gestores culturales de cada comunidad, ¿sí? Pero los gestores culturales son ellos los que hacen y que producen y que trabajan, ¿no es cierto?, en el arte, en la cultura de cada una de esas comunidades, en las ciudades, en el campo, en fin. Entonces, en ese sentido, pues, la ley tiene que construirse en esa perspectiva. Es una ley que tiene que justamente mirar la unidad en la diversidad, ¿no? No puede ser una ley que mire la diversidad y fragmente más todavía este país. Excluyente, más bien. Diríamos que lo que pasa es que, digamos, lo que yo estoy viendo es que algunos proyectos que se están proponiendo son proyectos que no están en esa dirección, que no contribuyen a la unidad del país, que no contribuyen a su integración simbólica, sino que más bien están pensando el país en su diversidad, pero más para fragmentarlo que para cohesionarlo. Entonces yo sí creo que la ley es una ley que tiene relación con todos y todas, porque por ejemplo, si usted consulta previa,
las comunidades indígenas también, los sectores indígenas también están en las ciudades, los afros igual están en las ciudades, están dispersos en todo el país. Entonces, la Asamblea en este momento debería tratar, ya estaría lista para tratar, es decir, usted ya tiene ese conocimiento pleno de que políticamente esa ley es viable dentro de la Asamblea. A ver, me pregunto sobre la consulta previa. Por otro lado, otra cuestión que tengo que decir es que el criterio es que, por ejemplo, si la ley la consulta previa es cuando una ley puede afectar ciertos derechos colectivos, ¿no es cierto? Pero en este caso, más bien garantiza derechos de los gestores y gestoras culturales. Entonces, en ese sentido, no tendría, para mi manera de ver, no tendría sentido una consulta previa. Y en todo caso, si se haría una consulta previa, tendría que hacerse a toda la ciudadanía, digamos. A todo el país. A todo el país, porque general. la ley de cultura es una ley que nos afecta a todos y todas, no solamente a un sector, o sea, no afecta, en definitiva, garantiza más bien derechos culturales. Otro tema, ministra, que ha sido también polémico, los fondos concursables. Es decir, que según algunos sectores no ha sido debidamente bien manejado con la finalidad de que llegue prácticamente a todos los gestores de cultura. ¿Se va a revisar esta política o cómo se va a continuar? A ver, yo considero más bien que esa es una de las políticas acertadas de las anteriores gestiones. El sistema de fondos concursables, el sistema de festivales, el sistema de premios, son, digamos, líneas, ¿no es cierto?, de asignación de recursos a gestores que nunca antes el Estado se preocupó por ellos. Yo he hablado con algunos gestores culturales y dicen, tenemos que agradecer que el Estado ecuatoriano ahora nos está apoyando. Antes teníamos que hacer festivales sobre la base de nuestros propios esfuerzos. Ahora el Estado, a través del Ministerio de Cultura, nos está dando. Ahora, digamos, estos son sistemas abiertos, concursables, o sea, tiene la libertad los gestores culturales de presentar sus proyectos. Es decir, cualquier gestor cultural puede presentar una propuesta al Estado. Cualquier gestor cultural puede presentar su propuesta que es analizada y luego que es sometida a un concurso con jurado. O sea, lo que se ha hecho, digamos, en el último tiempo, a la anterior gestión, tengo entendido, es justamente normar este proceso y que, digamos, el criterio de acceso a esos fondos concursables sea el mérito. Ahora, es verdad que ha habido problemas de índole administrativo, ¿no? O sea, muchos gestores se quejan de que el dinero no les llega a tiempo, de que se demoran las transferencias. Hay problemas administrativos, ¿no? Problemas de gestión, y en ese sentido nuestro compromiso en mi gestión actual del Ministerio de Cultura es también mejorar eso. O sea, porque es cierto, el Ministerio ha dado mucho apoyo en el fomento de la creatividad, pero ha habido estos problemas y muchas veces, ¿sí?, ha pesado más estos problemas administrativos que en realidad la ayuda que efectivamente el Ministerio ha canalizado, que han sido varios millones de dólares. Ya, ahora, ¿sí? dos temas más. Las escuelas itinerantes, que significa el hecho de que las personas conozcan los derechos a desarrollar capacidades creativas, y los centros interculturales comunitarios, ¿van a continuar con su trabajo en diferentes sectores del país? Sí, claro, por supuesto. Esa es una línea muy importante. Es muy importante en el sentido de que uno de los propósitos del Ministerio de Cultura y de toda la acción del gobierno en el campo de la cultura es la descolonización, ¿sí? Nosotros somos un país que hasta ahora no sale del todo de la colonia. Todavía colonizado. Todavía, claro. Primeramente, digamos, no hemos roto con la colonia, con nuestra herencia colonial ideológicamente. Sí, estamos llenos podríamos decir, de una mentalidad todavía colonial, por un lado. Y por otro lado, somos un país también que sobre la base de la colonia, ¿no?, de la vieja colonia, se monta una nueva colonia, un neocolonialismo y una dependencia cultural. Entonces, uno de las evidencias del neocolonialismo y del colonialismo es justamente el elitismo, ¿no? El que solamente unos pocos tuvieron acceso a hacer cultura, solo unos pocos tuvieron derecho a la creatividad, a desarrollar su creatividad. Justamente el Ministerio de Cultura, a través de sus líneas de acción,
fomente el desarrollo de la creatividad y eso significa romper con ese elitismo y eso significa trabajar por la descolonización. Perfecto. Entonces, escuelas itinerantes y centros de interculturales comunitarios, obviamente que vamos a seguir en esa línea. Perfecto. Finalmente, usted va a presentar un plan general de acción seguramente en las próximas semanas. Así es. En el ministerio. ¿Cuándo lo va a hacer y de qué manera? Efectivamente, vamos a presentar en las próximas semanas. Originalmente tenía pensado presentarlo el 5 de junio. Vamos a ver si es que logro llegar a esa fecha, porque en realidad el trabajo es duro. Estamos justamente trabajando sobre los antiguos compromisos o los compromisos en curso, digamos, de nuestro plan operativo anual. Tenemos que reprogramar nuestro plan operativo anual y tenemos que enfrentar una serie de cuestiones problemáticas del ministerio, al mismo tiempo que tenemos que mirar hacia el futuro y trabajar en lo que el presidente Correa quiere, digamos, en esta fase del Ministerio de Cultura. Trabajar por el cambio cultural. Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias por su presencia aquí en el Ciudadano TV. Erika Silva, ministra de Cultura, ha conversado con nosotros en estos minutos sobre los aspectos más relevantes de su gestión. Continuamos con más información con Javier aquí en el Ciudadano TV. Vean nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Nos vamos a un corte para luego conocer algunos detalles de la actividad que desarrolla el cantón Siksik y su zona de influencia. Ya volvemos. El gabinete sectorial realizado por los ministros de las diferentes carteras de Estado en Siksik, provincia de La Suay, demostró que sí es posible cumplir los requerimientos solicitados directamente por las comunidades a través de este mecanismo de gestión continua con la comunidad. Presentaciones artísticas en señal de agradecimiento, pero también el compromiso para la realización de nuevas obras fueron la tónica durante el despacho del último gabinete sectorial. En los gabinetes sectoriales las personas piden un sinnúmero de cosas. Y el realizado en Siksik, provincia de Azuay, no fue un caso aislado. La energía eólica podía ser muy bien acondicionada aquí en el sector de Morqueo. Mi motivo es el solicitar el cambio inmediato de la directora de la unidad educativa Domingo Sabio, por cuanto se han venido dando diferentes anomalías de la institución. A ver si nos pudieran ayudar con una sala de sesiones para la Junta Administradora de Agua Potable. Los ministros de Estado atendieron a los ciudadanos con sus peticiones y direccionaron a las diferentes carteras los requerimientos de la población, dejando claras las prioridades para evitar crear falsas esperanzas. Bueno, conocer que hay un sistema de prioridades. Entonces, para nosotros es más importante atender los temas de salud, de educación, temas de protección social, en fin, que las posibilidades de que tengan un cuarto más cómodo para reuniones. Eso ya es competencia de otros niveles y corresponsabilidad de la comunidad. Los interesados en presentar algún tipo de solicitud debían llenar un formulario con el que se determinaba el turno de llegada para ser atendidos. Allí contamos con un sistema de televisión por cable denominado Conexión Global, pero la parroquia es pequeña y no cuenta con la señal abierta, entonces es un servicio comunitario. Prometiéndole firmemente que vamos a viabilizar rápidamente para su pedido. Los azuayos se mostraron satisfechos al salir de los diversos salones por las respuestas que recibían de los funcionarios. La señora ministra pues nos acaba de decir que nos vamos a reunir inmediatamente después de la atención para poder poner pensar ya en un convenio de sostenibilidad que nos interesa para el próximo año lectivo que empieza en septiembre. Los ministros, por su parte, hicieron un rápido balance de los mayores requerimientos de la población azuaya con el compromiso de darles el trámite respectivo. Principalmente problemas eléctricos, tanto inherentes al servicio como visualización de pequeños proyectos hidroeléctricos. Usted sabe que esta es una zona de un potencial hidroeléctrico de los más altos del país. Nosotros nos llega un poco la información alrededor de lo que es el fortalecimiento organizativo, pero sobre todo el poder generar procesos de participación ciudadana con los gobiernos locales. En medio de una serie de solicitudes, los ciudadanos dieron gracias al gobierno por los compromisos cumplidos.
Estamos muy agradecidos realmente con la ministra Solís, que desde los diferentes espacios nos puede apoyar a este proyecto. Debemos agradecer al Gobierno Nacional, al señor Ministro de Educación, por cuanto ellos han pagado o está pagándose en el presupuesto los profesores contratados. Según el Sistema de Información para la Gobernabilidad, organismo encargado de llevar un control exhaustivo de los compromisos y metas del gobierno, en Azuay existen 70 obras terminadas que fueron solicitadas a los ministros en los gabinetes sectoriales, realizados en Gualaceo el 5 de abril del 2008 y en Cuenca el 18 de octubre del mismo año. Además, otras decenas en ejecución. En Sixi, provincia de Azuay, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Durante la realización de los gabinetes itinerantes también se producen otros eventos paralelos, como las denominadas ferias ciudadanas, donde decenas de personas visitan las carpas de las distintas instituciones públicas para conocer los diversos programas sociales del gobierno y cómo beneficiarse de ellos. Yoconda Lor estuvo en la feria de Sixi y nos comenta cuáles fueron los stands más visitados. La Secretaría Nacional del Migrante y sus entidades adscritas fueron las que más llamaron la atención en la Feria Ciudadana realizada el pasado fin de semana en Sixi, provincia de Azuay. Está bien bonita, sí hemos dado la vuelta por ahí, está muy bonita, señorita. Por lo que él piense hacer acá, como por ejemplo, si va a ponerse un taller de metal mecánica, puede traerse las herramientas que las soldadoras y ese tipo de cosas. Puede ser en un container, también puede ser un carro que le permita trabajar acá, pero no de materia prima pesada ni nada de ese tipo. Familiares de migrantes que conservan la esperanza de una reunificación solicitaban información para transmitírselas a compatriotas que residen fuera del país. Él está recién 3 años allá, entonces aún todavía no piensa venir, pero tal vez algún momento va a pensar venir, entonces por eso yo me quiero informar para poder comunicarme con él. Funcionarios de empresas gubernamentales dieron información a los visitantes que desde diversos cantones de Azuay llegaron a la feria. El machismo es violencia, si en las casas de ustedes hay machismo, pueden acudir a los hospitales, a los centros de salud para pedir ayuda. El Ministerio de Salud tiene unas becas para aquellas personitas que tienen problemas con el consumo de alcohol, ¿no? Y no pueden costearse los gastos de tratamiento, ¿no? Beneficiados de los programas de gobierno también participaron de la muestra como agradecimiento a las instituciones patrocinadoras. Esto se le va ubicando en este palito que le va haciendo así. Eso es lo que voy parando ya la macana. Agradezco al MIPRO porque ellos sí nos están ayudando a motivar este trabajo y ojalá Dios quiera que no decaigan ellos también y nosotros también seguir trabajando para mis compañeras también que sigan motivándose a trabajar. Decenas de personas llegaron hasta el Colegio Técnico del Sixi para conocer los programas sociales del gobierno y además de obtener información, aprovecharon para hacerse atender en las unidades móviles que se encontraban en el sitio. Voy a ver si me hago chequearme una operación que tengo. ¿Será bueno? Por la emisora que estaban pasando, por la radio Jaseño. Y eso aproveché para venir a ver a mis niños y yo también. Las ferias ciudadanas se realizan una vez al mes, paralelamente a los gabinetes sectoriales y al enlace ciudadano que emite el presidente desde algún cantón del país en el marco del gabinete itinerante. Desde el Colegio Técnico del Sixi, en la provincia de Azuay, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Escuche El Ciudadano TV a través de Radio Nacional del Ecuador y su frecuencia 600 AM en Guayaquil y en Radio Pública a través del dial 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 en frecuencia modulada. Nos retransmiten simultáneamente TVS Canal 13 y Radio Río FM 95.7 en Riobamba. Capital Televisión, canales 24 y 28 en Manabí, Unción Televisión, canal 25 en Azuay y Cañar, y en cable CN Plus, canal 3. Tras el corte, Domingo Paredes, secretario nacional del Agua, nos acompaña aquí en El Ciudadano TV. No se despegue de nuestra señal. El doctor Domingo Paredes fue posesionado hace poco como secretario nacional del Agua. Él tendrá bajo su gestión importantes desafíos que cumplir en los próximos meses y años en el país. Bienvenido al Ciudadano TV. Muchas gracias. Sin duda usted debutó con una papa caliente, que significaba este proyecto de ley de aguas.
ha tenido varias circunstancias políticas complejas en las últimas semanas. Pero el presidente ha anunciado ya en los últimos días que esta en realidad no es una ley tan prioritaria, tan necesaria, tan importante para el país y que podría ser archivada en las próximas semanas por la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su punto de vista respecto a este tema que podría cambiar fundamentalmente el hecho de esta especie de confrontación que ha tenido a nivel social en las últimas semanas del país? Bueno, creemos que la decisión del presidente ha sido muy importante, atinada y oportuna. Es decir, un instrumento legal que ha generado tantos conflictos, tantas malas interpretaciones e incomprensiones, donde de pronto aparecen elementos anticonstitucionales en los planteamientos de algunos de los dirigentes indígenas. Bueno, pues ha llevado a que el presidente tome una sabia decisión. Esto es bueno, no hubo acuerdo, se ha empantanado la cosa, entramos a un proceso de consulta prelegislativa, que no es prelegislativa, sino postlegislativa, no vinculante, y ahora se asusan ya los intereses de la dirigencia indígena de que sea vinculante. Bueno, la mejor cosa, lo más saludable para la sanidad pública nacional es archivarlo. El gobierno en este caso, cuando dio a conocer su punto de vista, la necesidad de contar con una ley de aguas, al decir que no es necesario en este momento, ¿cómo se Bueno, es que tenemos una ley vigente. Es una ley obviamente que fue aprobada, promulgada en 1972. Vamos ya a 40 años. Y obviamente el tema del agua, la problemática del agua en los años 70 no era tan agudo como lo es actualmente, y aún más en el marco del cambio climático, del calentamiento global. Creemos que se necesita de un instrumento jurídico modernizado. Pero como el mismo presidente lo señala, bueno, esperemos el tiempo como para empezar a construir un proyecto de ley mucho más concertado, más adecuado, y en lo que se respete la Constitución y se respete el principio básico de la autoridad única del agua. Pero es necesario entonces, de todas maneras, sea hoy, mañana, pasado después de varios meses, contar con una nueva ley de recursos hídricos. Bueno, hay que readecuarla. No se olvide usted que tenemos un mandato constitucional en el tema del agua, donde hay dos elementos muy importantes. Uno, la declaratoria del agua como patrimonio nacional. Que no se puede vender. Exactamente. Y dos, es un derecho humano. Y hay un orden de prelación que debe ser respetado. Entonces, en este sentido, pues tenemos un mandato constitucional que está sobre la ley vigente y que hay que aplicarlo. Una de las críticas del sector indígena fue que justamente al inicio de la exposición de los temas, la CENAGUA no consultó, no se reunió con los indígenas y desde allí radicó parte del problema. No puedo dar cuenta de la gestión anterior. Ya. No se olvide, me posesioné el 22 de abril del presente año. Pero obviamente puedo decir de que a nivel de CENAGUA hemos encontrado documentos, entre ellos 8 actas, en la que se llegan a determinados acuerdos con delegados del movimiento indígena y delegados del gobierno, en la que se llegan a acuerdos que de pronto se convierten en desacuerdo en los momentos actuales. Entonces, la falta de palabra, la falta de coherencia en un proceso que el propio presidente lo ha dicho, han sido 9 meses de discusión sobre el proyecto de ley y cada día aparecían nuevos planteamientos, nuevas exigencias y muchas de ellas anticonstitucionales. Pese a que muchas veces se pusieron de acuerdo. Y perdóname, muchas de ellas anticonstitucionales. Entonces, lo que hemos dicho, y yo he dicho en algunos espacios de diálogo, que se negocia todo lo que es posible dentro de la Constitución. Lo que está fuera, mejor dicho, no podemos negociar atentando los principios básicos de la Constitución. Es decir, una Constitución que fue aprobada por más del 70%. Perdónenme, no solo aprobada, fue formulada en la Asamblea no puede ser echada donde había expresión del movimiento indígena. No se olvide que esta es una Constitución valiosísima porque se recogen dos aspectos muy importantes a nivel global. Uno, se refrendan los derechos a la naturaleza. Y dos, se refrendan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias del Ecuador. ¿Usted entonces va a acoger el planteamiento del presidente de la República? Es decir, que esa ley... Es nuestra bandera, es decir, el presidente tiene razón. Y una razón política en estos momentos muy objetiva e importante. Porque usted no puede establecer un proyecto de ley sin legitimidad. Y al paso que vamos, la legitimidad social está muy debilitada. En primer lugar, los dirigentes indígenas proponen un consejo plurinacional e intercultural,
donde se plantea el 50% representación del Estado, 50% representación de los usuarios del agua. Pero se excluye también a un actor muy importante, que es el sector productivo. Entonces hay que buscar los espacios más adecuados para que el recurso hídrico tenga gobernabilidad, en primer lugar, y dos, tenga una expresión concertada. Porque todos los actores que tienen que ver con el agua. El punto complicado, sin duda, fue la Autoridad Única del Agua y su manejo y su necesidad de que para el sector indígena sea representativo bajo su esquema, bajo la plurinacionalidad, dejando a un lado a otros importantes sectores del país. Así es, así es. Y ese es un elemento que ha debilitado mucho este diálogo. Le cuento que en los diversos momentos en la asamblea donde estuvimos presentes, se planteaban posibilidades de acuerdo y de pronto llegaban planteamientos anticonstitucionales como demandar para el Consejo Plurinacional la rectoría, perdónenme, y en segundo lugar la definición de políticas, cuando lo adecuado en la creación de espacios democráticos es la creación de procesos en la que todos los actores participen en la formulación de las políticas. Pero en última instancia es el presidente el que tiene la palabra. Bien. Ahora, dejando a un lado este tema que fue importantísimo en su momento determinado, que seguirá siendo importante para el país. Hay una institucionalidad del SENAGUA con una relación con varias instituciones que también manejan el recurso hídrico y que han manejado bajo su potestad casi exclusiva. Hablamos básicamente, incluso en algunas entidades que están en la provincia de Manabí. ¿Cómo va a ser esta reconstrucción de la institucionalidad tan importante y necesaria para el país? Algo muy importante en el marco de la Revolución Ciudadana y el gobierno del presidente Correa en los momentos actuales, en esta coyuntura de transición, es la inserción de dos enfoques para el manejo de los recursos hídricos. La primera es el enfoque de cuenca, el manejo de cuenca. ¿Qué implica para el manejo de cuenca? Implica organización de los usuarios a nivel de microcuencas, subcuencas y subcuencas. Ahí están los espacios democráticos para las tomas de decisiones, para la solución de conflictos. Más que estos elementos supraestructurales que se han planteado en la discusión, ¿sí? Los espacios democráticos están en el manejo, ¿sí?, de los recursos hídricos en el terreno, a nivel de cuenca, los consejos de cuenca. Ese es el primer enfoque, ¿sí?, revolucionario que se introduce en la gestión del agua. El segundo elemento es el enfoque del desarrollo sostenible o sustentable. Es decir, el agua es un recurso hoy no perenne. Y estoy hablando del agua dulce. Menos del 2% del agua mundial es dulce. Y en el caso del Ecuador todavía existe el mito de la sobreabundancia del agua. ¿Sí? Lo que significa un mito. Veamos un ejemplo. No es la Amazonía. La Amazonía no tiene problemas de agua cuando hay lluvia. Pero en el marco del calentamiento global van a venirse periodos de sequía. Que no ocurra, pero puede venirse potencialmente periodos de sequía. De hecho, es una gran posibilidad. Bien, ¿de qué manera vamos nosotros a manejar el agua? Cuando también en la sierra tenemos áreas álgidas, por ejemplo, la provincia de Pichincha tiene un proceso de desertificación en estos momentos elevado. Sobre el 50% del territorio de la provincia de Pichincha presenta procesos de erosión agresivos. Vamos a la provincia de Limbabura. Muchos ojos de agua, muchas fuentes de agua están agotadas y son las que abastecen a las comunidades, abastecen a las haciendas. Vamos al centro, provincia del Chimborazo, provincia de Cañar, hay problemas de abastecimiento de agua. Vámonos a la costa de la provincia de Manabí. Frente a esto, la primera tesis, este es un país que debería tener embalses, reservas de agua, para utilizarlas en los momentos de escasez. La segunda cuestión muy importante, hay que distribuir o redistribuir de mejor manera el uso del agua. Usted sabe que con la ley vigente, más la reforma que hay que modificarla de 1996, muchas de las concesiones fueron entregadas a perpetuidad, las del agua, y eso ha creado monopolio, privatización, ¿sí?, y una explotación de ese recurso. Lo que tiene que de cualquier manera regularse nuevamente. Bueno, vamos a comenzar. Ahora, ustedes, dos cuestiones más para terminar. Sí. El primer punto, que tiene que ver con la relación con los municipios y la potestad que tienen los gobiernos seccionales de tener esta relación y el manejo del agua. Lo hace Guayaquil con la empresa Interagua y lo deberían hacer. El Oro lo hace con Trieloro.
Es decir, el Estado respeta plenamente la autonomía de los gobiernos seccionales. Mira, hay una cuestión muy importante. El mandato constitucional, usted sabe, se convierte en una obligatoriedad, ¿sí?, para el país. La vigencia de la Constitución obliga, ¿sí?, a los gobiernos autónomos descentralizados tener competencias sobre los temas que tienen que ver, por ejemplo, Consejo Provincial en sistema de riego y los municipios en los servicios de agua potable. Se prohíbe terminantemente la comercialización, la privatización o la gestión del agua, ¿sí?, con terceros, con empresas privadas. Vea un caso, la primera guerra que se dice, la primera guerra del agua en el siglo XXI, ocurrió en Cochabamba, que la ganó Bolivia, la ganó el pueblo boliviano, sacando a una multinacional que controlaba el servicio de agua en Cochabamba. En el caso del Ecuador, lo que se requiere para desarrollar, afianzar la soberanía nacional, es que las empresas privadas no tengan injerencia en el agua, porque al tener injerencia en el agua violan dos preceptos, el de derecho humano, ¿sí?, y el de la no privatización del servicio. Pero Interagua es una empresa privada. Es una empresa privada, por eso está en la conciencia del alcalde y del cabildo, del consejo cantonal, tomar las decisiones más sabias. Y que tiene afán de lucro. Obvio, pues hay lucro. Son empresas que maximizan sus ganancias. Entonces, el agua se convierte en un lucrativo negocio como se ha convertido a lo largo de estos años. Vea usted en la provincia de Esmeraldas. Un señor extranjero tiene 4 concesiones de agua y tiene el monopolio y el control del abastecimiento del agua en un sector muy importante para el turismo, quitándole agua a comunidades como Tonchihue, como Same y otro tipo de comunidades. Tendría que volver a regularse. Muy gentil por su presencia aquí en el Ciudadano TV. Muy amable al doctor Domingo Paredes, quien nos acompañó en esta circunstancia para dialogar sobre temas importantes y esta nueva institucionalidad que es necesaria, que amerita tener el país con la finalidad de que el agua siga siendo lo que debe ser, un derecho humano. Continuamos con más información con Javier aquí en el Ciudadano TV. Siga con nosotros en el Ciudadano TV. Sixic también se caracteriza por ser una zona eminentemente turística, asentamientos milenarios llenos de rica arqueología, la artesanía elaborada por su gente, paisajes y la bondad de su clima la convierten en un sitio turístico alternativo digno de visitar. El Ciudadano TV recorrió la zona para mostrarles por qué Sixic busca ser reconocida como el decano de los cantones morlacos. Sixic es una ciudad ubicada a 1 hora de Cuenca, declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO, ya que cuenta con un complejo arqueológico que data de unos 10.000 años. Sus encantos naturales y decenas de productos manufacturados por sus artesanos que dan la vuelta al mundo hacen de este cantón un potencial atractivo turístico del país. Y ahora firmamos un convenio con el Ministerio de Turismo en la cual es el Ministerio y la gerencia de la OTRO se compromete a muchas cosas. Entre ellas tenemos toda la señalética turística precisamente para este complejo arqueológico de Chopsi. El complejo arqueológico Chopsi-Chabalula tiene un área de 50 hectáreas de terreno y está ubicado a 54 kilómetros de Cuenca. Estudios arqueológicos revelan que en este sitio hubo asentamientos humanos hace más de 10.000 años y la Cueva Negra de Chopsi es uno de los vestigios más importantes. Chopsi además fue ocupada por los cañaris, por lo que en este lugar se encontraron construcciones y utensilios de esta cultura. Nosotros tenemos el Cerro Sagrado de Fasaiñán, cuyo origen mítico justamente es la leyenda de los guacamayas y las serpientes, los dos hermanos cañaris que se entrelazaron con los guacamayas y formaron toda esta confederación cañari. Justamente ese origen se da aquí en el Sixic. Otro atractivo natural del que gozan en este cantón son las famosas playas de Xingate, un complejo turístico ubicado a orillas del río Santa Bárbara, donde los asistentes pueden practicar pesca deportiva y deportes extremos. Sixic es un cantón que además realiza anualmente el Festival de la Manzana, ya que existe gran producción de la fruta en la zona.
Entre las manzanas tenemos nosotros 40 variedades que cabe anotar, van saliendo a diferentes tiempos y tenemos más o menos aproximado que va a salir hasta agosto todo lo que es manzana. Pero además de los encantos naturales propios de esta tierra, decenas de productos manufacturados que hacen sus habitantes han llegado a diversos rincones del país y del mundo. Es el caso de los sombreros de paja toquilla, usados por casi todos sus habitantes y elaborados por mujeres que, agrupadas en la Asociación de Toquilleras María Auxiliadora del Sixty, exportan el producto a países de América y Europa. La mayor cantidad va ya acabado, va con sellos así de comercio justo, todo ya va terminado ya. Sí. Y el mismo cliente nos pide así también, así natural, como estamos así ahorita. Considerada una de las más grandes asociaciones de mujeres del Ecuador, cuenta en la actualidad con alrededor de 150 socias activas y más de 700 en total. Nosotros venimos tejiendo desde los bisabuelos, verá, de ahí pasan a los abuelitos, de ahí a nuestros papás y de ahí nosotros y a las hijas, y nosotros enseñamos vuelta a nuestras hijas, a nuestras nietas. Esta descendencia nunca se va a acabar. Además de sombreros, elaboran bolsos y otras artesanías, lo que atrae el turismo desde diversas partes del mundo. Este producto se va hasta Inglaterra, allá estamos entregándolo más. Así Estados Unidos, España, ¿a dónde llega el pedido? Nosotros por medio de internet llegamos a esos países. Precioso, es tan precioso. Me gusta más el arte aquí, mayormente el arte y la dedicación que tienen las personas que lo hacen. En sus instalaciones cuidan celosamente el sombrero de paja toquilla más grande del mundo, elaborado por decenas de mujeres en un trabajo que les tomó más de 3 meses y que busca registrar un récord Guinness. Otro de los productos de exportación en este cantón azuayo son las esculturas en arte religioso, cuyos principales artistas son miembros de una misma familia, los Sánchez Zamora, que con su toque de sensibilidad y espiritualidad dan vida a imágenes de Cristo y otras figuras celestiales. Esta tiene 15 días de trabajo. Le falta todavía, lo que le digo, el acabado, el pulido con las herramientas, después con lijas, después a mano y luego va la pintura. Esto es lo que más me atrae, es mi pasión, es lo más lindo que puedo hacer yo porque está en mi sangre el arte. La madera con la que elaboran estas obras de arte también es usada para la fabricación de guitarras, instrumentos hechos a manos que son cotizados por grandes cantantes. Esto viene ya más o menos, hablemos de unos 60 años atrás, en tiempo de mis abuelos. Esto es Ixi, uno de los 15 cantones de Azuay, ubicado 48 kilómetros al suroeste de Cuenca y hasta donde el pasado fin de semana llegó el presidente y su gabinete de ministros para rendir cuenta a sus mandantes. En Ixi, provincia de Azuay, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Gracias amigos por acompañarnos una vez más. Recuerde que El Ciudadano TV se retransmite por la señal de CN Plus Canal 3, hoy a partir de las 14 horas 30 minutos y a las 19 horas y además por Canal 23 Teleandina en Quito a las 11 de la noche. Un abrazo y nos vemos en 7 días.